Yo recuerdo que un hermano estaba sirviendo a Dios y no tenía la madurez adecuada, y de repente llegaron alguien diciéndole: tienes que guardar el sábado para poder ser cristiano. Y él, pues muy obediente, andaba guardando el sábado, ¿verdad? Entonces no estaba maduro, no estaba entendido en la fe. Una persona anciano es el contexto de maduro. Y entonces dice aquí en el versículo número 6: el anciano debe llevar una vida intachable, tiene que serle fiel a su esposa, y sus hijos deben ser creyentes que no tengan una reputación de ser desenfrenados ni rebeldes. Pues un anciano es un administrador de la casa de Dios y debe vivir de una manera intachable. No debe de ser arrogante, ni iracundo, ni emborracharse, ni ser violento, ni deshonesto con el dinero. Bueno, aquí comienza Pablo a hablar acerca de los requisitos para poder tener una responsabilidad de autoridad dentro de la iglesia. Ahora, aquí no estamos hablando de un cargo que podamos ostentar como la charola que luego sacan algunos funcionarios, ¿verdad? O entonces sacan: yo soy esto, yo soy diputado, yo soy senador, y le sacan el charolazo. No, cuando estamos en Jesucristo se refiere que tenemos una responsabilidad. Un servidor es aquel que da su vida para servir a los demás y pone como prioridad antes que el otro, cosa muy diferente a muchas cosas que se hacen actualmente. Entonces dice aquí que el anciano debe de llevar una vida intachable, que nadie le pueda reprochar que está haciendo algo, o está perseverando en un pecado, o está continuando en una conducta que no le agrada a Dios. Una vida intachable. Ahora, esto significa que no hay posibilidad de que un cristiano, un pastor, un líder, un diácono, como le llaman en diferentes iglesias, hay diferentes nombres para llamarle a este puesto de anciano. Así como los países muchas veces a los mismos funcionarios con la misma equivalencia le dicen diferente en otros países, aquí también en la Biblia y en la actualidad puede llamarse de diferentes maneras, pero son gente con madurez y responsabilidad espiritual sobre otras personas. Porque una persona, un anciano, no administra nada más bienes, administra personas. No administra bienes materiales, sino administramos personas. Y creo yo que es mucho más delicado poder administrar un alma que solamente poder administrar bienes. Porque el dinero, pues ok, ahorita pierdes un peso, ganas 1000 pesos, no hay problema. Pero se te pierde un alma, eso está más serio. Entonces necesita un nivel de madurez mayor y mucha más responsabilidad. Pero también aquí te está diciendo, entonces debe de llevar una vida intachable, una vida que no haya que reprocharle, que nadie pueda decir: mira, él es pastor, yo lo vi predicando, pero sabes que lo vi salir del bar, allá de la cantina. Entonces no califica a una persona así. O luego que de repente digan: ¿sabes qué es pastor? No, hombre, no sabes. O sea, yo la otra vez lo vi que pasó una chava y le estaba echando piropos ahí, y es medio escondiéndose, pero lo caché en la movida, ¿no? Entonces que no haya nada que le puedan reprochar. Ahora, abundando un poco más en esto, ¿cómo se maneja entonces cuando un siervo de Dios cae? Cuando un ministro de Dios cae. Entonces creo yo que primeramente tiene que estar bajo una autoridad, cualquier siervo de Dios. Y entonces esa autoridad tiene que encargarse de llamarle la atención, de exhortarlo. Primeramente investigar, porque dice la Biblia: contra un anciano no admitas acusación fácilmente, sino con 2 o 3 testigos. Pero siendo así, y si ya habiendo investigado el asunto bien, con calma, entonces ahora sí exhortarlo, reprenderlo y corregirlo. Entonces cuando está bajo autoridad se lleva a una disciplina eclesiástica. Y la disciplina no tiene que ver con solamente corrección. Esa es una parte de la disciplina, pero no es todo. La disciplina tiene que ver con poner en orden lo que se había desordenado. ¿Qué es la disciplina? Poner en orden lo que se había desordenado. Cuando un cristiano cae, y cuando un hombre de Dios, una mujer de Dios cae en pecado, normalmente fue un tiempo en que se estuvo alejando,
un tiempo en el cual permitió que el mundo ganara terreno en su corazón, la carne volviera a vivir y volviera a gobernarlo. No es de la noche a la mañana, sino son cosas que se dejan de hacer. Dejaste la Biblia, dejaste la comunión con Dios, dejaste la comunión con la iglesia, dejaste de servir, le echaste a la flojera y tu vida va en un desliz hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, y llega un momento en que se da la caída. Pero escucha bien, nunca es de la noche a la mañana. Eso de que me tropecé y caí por ahí andando, no es cierto. Es un proceso de decaimiento. Entonces la disciplina tiene como propósito poner una vez más en orden. Creo yo, según la Biblia también lo respalda, tiene que estar bajo autoridad, tiene que ser amonestado y tiene que ser depuesto. Tiene que parar el ministerio, tiene que parar el momento en que está compartiendo y administrando otras personas y tiene que ser restaurado. ¿Cuántos saben que Dios cree en la restauración? La iglesia muchas veces puede juzgar muy duro y decir está condenado, ya no tiene perdón, pero Dios cree en la restauración. Pedro, después de haber caído y negado a Jesús de una manera tan odiosa, tan terrible, hasta insultó para que dijeran que no era cristiano, Jesús llegó y lo restauró con amor. Dios cree en la restauración. Pero si hay una situación así, entonces se tiene que tratar de esa manera, como te mencionaba. Dice este versículo entonces, debe llevar una vida intachable, con detalles, tal vez administrativos, tal vez puede ser alguna cosa que se tenga que corregir, pero entonces a lo mejor no amerita que sea depuesto, sino solamente decirle, hermano, por favor, atiende bien a tus hijos, atiende bien a tu esposa, por favor, pon orden en tus servidores, pon orden en tus líderes, que puedan ellos una vez más ordenarse, por favor, pon orden en tus finanzas, algo así. Pero dice aquí también acerca de eso, tiene que serle fiel a su esposa. Y me llama la atención de que no dice fiel a sus esposas. Hay una iglesia que se llama Iglesia Mormona Fundamentalista en Estados Unidos, en el cual el profeta Jeff, que agarraron hace algunos meses, tenía 20 esposas. Entonces él era como Salomón, ¿verdad? Si te sabes la historia sabrás que eso estuvo serio. Entonces ellos hicieron una ciudad en Estados Unidos, se aislaron de los demás, y como la ley le permite nada más casarse con una, lo que hacían era, pues se casaba con una y ya las demás eran esposas espirituales. Fíjate nada más cómo lo manejaban. Eran esposas espirituales, pero tenían hijos que no eran espirituales, ¿no? Eran hijos en la carne. Entonces, bueno, era algo terrible hasta que el FBI entró en ese rancho, en esa ciudad de 2,000, 3,000 personas, y pues tuvo que poner orden, paró esa situación, tuvo que recoger a muchos niños. Niñas eran abusadas a los 13 años, eran obligadas a casarse con hombres de 40, 50, porque la doctrina les decía que entre más esposas tuvieran, tenían más posibilidad de llegar a ser Dios. Eso es terrible. Y la base de la iglesia, históricamente el mormonismo está hecho así. Es terrible, pero la Biblia desde antemano estaba diciendo que el siervo de Dios tiene que ser marido ¿de qué? De una sola mujer, tiene que tener una sola esposa, y esto es así. Ahora, ¿por qué? ¿Sabes qué? Lord Byron decía, no hay nada peor no hay nada más horrible de un hombre que enamore a una mujer para después no amarla. Entonces, si apenas a duras penas podemos amar a una mujer, ahora para amar 2, 3 está más complicado. Entonces hay gente que dice, hermano, es que yo no la amo porque no la entiendo. Bueno, varones, Dios no te ha llamado a entender a tu mujer, Dios te ha llamado a amarla, punto. Ok, o sea, Dios te ha llamado a amarla, no a entenderla, porque ciertamente son un misterio de repente, ¿eh? Y nosotros también para ellas, aunque somos un poquito más simples, pero ciertamente se nos complica de repente y solamente Dios te dice, ámala. Entonces el ministro de Dios de repente tiene retos. Estaba leyéndolo otra vez en Facebook, el post de un amigo pastor, y decía él con dejo de tristeza, y decía, qué duro es servir a Dios cuando tienes que dejar amigos, tienes que dejar esposa e hijas para servirle. Y yo me preocupé y yo dije, se oye espiritual, pero no es espiritual. Cuando sirves a Dios, tu esposa tiene que ir contigo. Cuando sirves a Dios, tus hijos tienen que ser influenciados de buena manera, con amor, para decir, oye, yo quiero servir al Dios que tú sirves. Entonces, con el ejemplo, inspirarlos con su vida
del ministro poder impulsarlos a que ellos sirvan a Dios. Y entonces aquí vemos a un hombre que tiene a una sola esposa, que cuida a su esposa, que ama a su esposa, comprende a su esposa, ayuda a su esposa, lava los platos con su esposa, barre la casa con su esposa, ¿verdad? Entonces tocamos ámpulas porque no todos los hombres decimos eso es de la mujer, ¿verdad? ¿Y dónde dice en la Biblia eso? No, o sea, Dios dice que tratemos a la mujer como un vaso más frágil. Hay días difíciles para ella, hay días complicados, días en los cuales, periodos del mes en los cuales físicamente está muy mal. Entonces tenemos que ejercitar lo que es el amor práctico. Te amo pero no te ayudo, eso es amor. Dios te dice te amo pero no te ayudo. Eso no es así, entonces tenemos que amar y ayudar. Y dice el versículo aquí entonces, tiene que ser fiel a su esposa. Fidelidad va más allá que solamente no adulterar. Dice Jesús, quien ya miró a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces hay un adulterio emocional, un adulterio mental. Hay un adulterio que puede llevarse a cabo legalmente delante de Dios, aunque físicamente no toques a la persona, pero ya es adulterio. Pero el ministro de Dios tiene que ser fiel a su esposa, a su única esposa, y sus hijos deben de ser creyentes que no tengan una reputación de ser desenfrenados y rebeldes. Ahora, aquí también hay muchos problemas porque hay gente que entró en el ministerio y ya sus hijos eran mayores, eran grandes o eran adolescentes, y entonces es harto complicado porque ciertamente no tienen el mejor testimonio, ¿va? Todavía a lo mejor son inconversos. Y es el deseo de Dios de que todas las familias sean salvas. Hablando de eso, el apóstol Pablo le declaró al carcelero de Filipos: cree en el Señor Jesucristo y ¿qué? Serás salvo, tú y toda tu casa. Entonces hay una influencia decisiva. Semanas anteriores decíamos que el padre puede influir de manera decisiva y positiva para que su familia entre al evangelio. Es más duro a una mujer estar batallando con sus hijos, con su esposo inconverso, si él no entiende que ha sido llamado a liderar el mover de Dios espiritual en su hogar. Dios quiere que los varones seamos los líderes espirituales del hogar. Entonces, eso no es una responsabilidad que Dios le haya dicho a la mujer. No, Dios dijo que en el hogar el hombre es la autoridad administrativamente, no de valor, administrativamente el hombre es la autoridad, y mi responsabilidad es guiar a mis hijos, guiar a mi familia a adorar a Dios y a exaltarle. Ahora, si tus hijos nacieron en un hogar ya cristiano, pues qué bendición. Hay que educarlos lo mejor posible para que sean creyentes y que no tengan una reputación de ser desenfrenados ni rebeldes. La palabra desenfreno significa algo que no tiene freno, ¿verdad? O que ya se le rompió el freno. Quiere decir que en un momento del asunto tú no le pusiste freno cuando teníamos que ponerle freno. O en un momento del asunto le dejaste que hiciera lo que se le diera su diabólica gana. O sea, muchas veces llega en un momento tal rebeldía que son inclusive estorbados por espíritus inmundos, ¿verdad? Y entonces comienzan a caer en una carrera de desenfreno y no le ponemos un freno, no le ponemos un alto. Entonces tiene que haber una decisiva intervención de cada ministro cristiano en la vida de sus hijos, de manera con amor, pero de manera firme también, ponerle freno. Y también la rebeldía. Regaño sin amor produce rebeldía. Solamente estar gritando, estar tratando de disciplinar, pero no con amor, produce rebeldía. Entonces la rebeldía también se produce con el distanciamiento. Uno de los errores más comunes que cometemos los ministros de Dios es cuando por servir a Dios descuidamos la casa, o también se cometen en los trabajos. En el rol social de este tiempo, la mayor parte de las veces en las ciudades la esposa trabaja, el esposo trabaja. O sea, entonces es muy duro porque ya los hijos ya no tienen esa oportunidad de tener un ancla firme dentro del hogar. ¿Por qué? Por el exceso de trabajo. Y eso produce a la larga un querer llamar la atención traducido en actitudes rebeldes, querer llamar la atención con rebeldía. Entonces Dios dice que tengamos atención de todo esto como familias para que no vivan en rebeldía. ¿Un día se pueden rebelar? Sí. No que esté bien, no, pero puede pasar. ¿Un día pueden cometer errores terribles? Sí.
Pero si cometen errores, están en rebeldía y tú como padre no los abrazas y le dices: mi hijo, te amo y me preocupa cómo estás, y te voy a tener que poner un freno a lo que estás haciendo. Aquí en la casa estamos así, te servimos a Dios, amamos a Dios, y te voy a pedir que no metas estos amigos, que no pongas esta música, quites estas películas. Con amor te lo digo y con firmeza. No me llegues después de tal hora, y ponerle un freno, pero con una relación para quitar la rebeldía. Ahora, dice aquí, versículo número 7, un anciano es un administrador de la casa de Dios y debe vivir de manera intachable, y tiene algunas actitudes de temperamento para poder ser un siervo de Dios. No debe de ser arrogante. ¿Qué es un arrogante? Que tiene un nivel de ego elevado, no sano. Esa es una persona arrogante, una persona que no acepta opinión de los demás y que siente que los demás, en su interior, siente que los demás son inferiores. Es una persona arrogante, una persona que se cree superior cuando en realidad por dentro se siente inferior, y está manifestando ese ego, esa arrogancia, para poder sostener su postura mental que es superior. Una persona arrogante. Ay, ¿tú qué me vas a enseñar? ¿Sabes? Hasta de los niños podemos aprender. Qué vergüenza fue para los discípulos cuando Jesús para un niño enfrente de ellos, un mocosito que tal vez estaba ahí, ¿verdad? Permíteme que lo diga así, de esa manera, ¿no? Un chamaquito ahí que estaba a lo mejor sucio, con algunas cascaritas de fuera, ¿verdad? Y estaba jugando, y los discípulos peleándose quién era el mayor, quién era el apóstol, superapóstol. Entonces Jesús le pasa: mira, este es el apóstol, superapóstol, y le pasa un niño enfrente y dice: quien no fuere como niño no entrará en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque en una etapa de los niños, ya cuando van creciendo cambia, pero un niño cree, un niño tiene una fe sencilla. Tú le dices: esto es verde, el niño lo cree. Tú le dices: esto te puede lastimar, el niño lo cree, porque no hay arrogancia. Ahora, entonces el pastor cristiano, el ministro cristiano, el líder cristiano, la gente que sirve a Dios y que está siendo llamada para servir a Dios, tiene que echar a un lado toda arrogancia. Toda la vida es un proceso de aprendizaje. No importa cuántos años lleves en Cristo Jesús, siempre debemos estar dispuestos a aprender. ¿Ya? Siempre debemos estar dispuestos a aprender. No debe de ser iracundo. O sea, una persona iracunda se descontrola fácilmente, insulta, se enoja, pega, patalea, agrede, todo tipo de cosas. Comienza fuegos y ya después la casa se está incendiando, ¿verdad? Y porque ya no hay cómo apagarla. Quiere apagar un fuego, pero como prendió otro allá, otro acá, ya se le incendió todo. Y muchas veces en las casas somos así, o en las iglesias estamos encendiendo fuegos, pero no fuegos de Dios, sino fuegos de la carne, y tarde o temprano te va a quemar. Dios ha mandado que no seamos iracundos, que no nos dejemos llevar por la ira descontrolada. Entonces, que no seamos iracundos ni emborracharse, eso no está en discusión, porque creo yo que Dios nos ha llamado a que cada ministro de Dios, y más en el contexto latinoamericano, no seamos dados al vino, no seamos de aquellos que digo, pues una no es ninguna, ¿verdad? No, sino, ¿sabes? Si una persona me ve de manera bien sencilla, si mis hijos me ven que yo me doy mis permisos de tomarme algunas cervezas, al rato mis hijos van a decir: bueno, si él se da los permisos, ¿por qué? Porque yo no. Pues yo me le doy también el permiso. Y en un desajuste emocional, ellos van a decir: pues ya me tomé una, me siento relax, pues me voy a tomar otra, me siento más relax, me voy a tomar otra, y ya después va a comportarse como chango, va a comportarse como león, va a comportarse y va a terminar ahí tirado. Y no nos preguntemos después por qué vino eso, porque comenzaste a darte permisos. Entonces Dios no quiere que el hombre de Dios, la mujer de Dios, sea dado al vino. Cero alcohol, cero bebidas embriagantes, no te des esos permisos. Entonces dice aquí: ni ser violento. Y bueno, esto está relacionado con la ira. La ira es una reacción emocional que puede provocar un daño, pero la violencia directamente provoca un daño. Entonces, en la ira hay una tentación a hacer un daño, pero ya en la violencia dejaste que la ira te dominara, que te controlara, y comenzaste a dañar a tus semejantes. Y el problema del daño, de las heridas, es de que aunque ya pidas perdón,
aunque te reconcilies con la persona, la herida ya está abierta. La herida está abierta y está sangrando. Y provocaste daños emocionales y muchas veces daños físicos. ¿Por qué te dejaste llevar por la violencia? Un hombre de Dios, una mujer de Dios tiene que ser controlado por el Espíritu Santo. Y la Biblia menciona una palabra, la versión Valera 60 le llama dominio propio. Otros la han llamado autocontrol, es lo mismo. O sea, Dios, yo le digo cuando vengo a Jesús, yo le digo, Señor, te entrego mi corazón. Y Jesús dice, mira, hay áreas en tu vida que tenemos que trabajar tú y yo para que te controles. Sí, Señor, pero yo quiero que tú y yo nada más me siente a verte cómo actúas. No, dice el Señor, es un trabajo conjunto entre tú y yo. Tu vida rendida delante de mí y yo voy a hacer cosas extraordinarias. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dice, no, ni deshonesto con el dinero. Una de las cosas más fuertes que puede pasar también y que dan descrédito y que pueden lastimar personas y relaciones es la situación del dinero. ¿Cuántas amistades se han perdido por la cuestión del dinero? ¿Cuántas veces, cuántas personas tal vez han dejado de venir a la iglesia porque alguien les debía y ya mejor le daba pena verlo y le daba coraje verlo, era muy incómodo verlo, no se atendió la situación, no se descubrió la situación a tiempo y hubo un daño? Dios quiere que seamos cuidadosos con el dinero. En cierto momento, también hablando de los ministros de Dios, siempre es mejor que haya un comité que se encargue de ciertas mejoras, ciertos retos administrativos, retos económicos. ¿Por qué? Porque el trabajo principal de todo ministro de Dios que está más enfocado a la obra, un apóstol, un profeta, un evangelista, pastor, maestro, dice, los discípulos decían, dice, es necesario que nosotros nos dediquemos a lo más importante. ¿Construir templos? No. ¿Administrar finanzas? Tampoco. Lo más importante es la predicación de la palabra, la oración, precisamente. O sea, ellos se querían dedicar en un momento, dicen, no, estamos descuidando lo más importante, que es nosotros recibir la fuente de revelación del Padre, y estamos tratando de servir a las mesas y dándole a las viudas, cuando mejor escojamos a 7 varones llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio, que sepan, que no sean neófitos en la palabra y que nos ayuden a administrar recursos. Fíjate, ¿qué tanto es importante este asunto para Dios de los recursos monetarios? Que Él dijo que para que alguien fuera diácono en una iglesia, administrativo, sea un hombre de buen testimonio, sea un hombre lleno del Espíritu Santo y con conocimiento de la palabra. Entonces, ¿por qué? Porque es un área delicada, un área que puede perder. La raíz de todos los males es el amor ¿a qué? Entonces, ¿cómo puedes saber si el dinero posee tu corazón cuando no estás dispuesto a desprenderte del dinero sin que te duela? Entonces el dinero está poseyendo tu corazón. ¿Cómo puedo saberlo? Cuando en mis diezmos digo, híjoles, es mucho dinero, es mucha cantidad, entonces no puedo darlo, o no voy a darlo porque no sé cómo le voy a hacer para llegar al final de la quincena, y nos está poseyendo ese dinero, ya no es nuestro, ahora nosotros somos de Él. Por eso es que el Señor te dice, pruébame en esto, sé fiel en esto, para que tu corazón sea libre de esa avaricia. Dice el versículo 8, al contrario, que sea hospedador en su casa con agrado y amar lo que es bueno. Sea hospedador. Entonces aquí hay una cosa del ministro, los siervos de Dios, que sean personas agradables, personas que puedan recibir con una sonrisa. Y aquí me habla de algo también. Para que sea agradable mi trato con los demás y amar lo que es bueno, tengo que ser sano, tengo que ser emocionalmente libre. Una persona que está emocionalmente dañada, va a ser difícil que pueda servir sanamente y libremente a la iglesia de Cristo. Ok, tiene que haber sanidad emocional. Ahora, yo te quiero desafiar con esto. Quiero empezar a aterrizar este asunto. Tú y yo estamos siendo llamados a servir a Dios en muchas áreas de ministerio. O sea, Dios no te ve a ti nada más como un congregante más, un número más en una banca. Dios te ve a ti como alguien que está llamado a portar su gloria, a llevar su gloria en esta ciudad que tanto lo necesita.
Tú eres un ministro de Dios. Y tal vez tu responsabilidad vayan a ser 10 personas, 20 personas, 15 personas, o 50, o 100, o 200, o no sé cuántos. O tal vez de aquí vas a ser enviado a levantar una iglesia. Porque ya hemos enviado y seguiremos enviando gente que Dios está levantando. Pero sabes, aquí me está diciendo de que tengo que estar libre yo emocionalmente para poder ser de bendición. Y una de las cosas en las cuales se manifiesta la libertad emocional es cuando podemos ser hospitalarios. Cuando podemos recibir personas y podemos darle un ejemplo de amor de manera práctica. Ofrecer un vaso de agua, ofrecer una conversación agradable, poder platicar con ellos acerca de sus luchas personales y poder ser discretos, éticos de lo que estamos escuchando. No, que no seamos grabadoras y después le ponemos play y lo comenzamos a repetir a los 4 vientos. Tiene que haber discreción en el ministro, en el ministerio, en cada líder, cada servidor de la iglesia tiene que ser discreto. Ahora, dentro de todo eso, aquí habla de casa. Y muchas veces se ha malentendido esto y las casas de algunos ministros se han convertido en un pasar de gente, y muchas veces es gente extraña. Ok, gente, ciertos amigos, ciertas personas que en un momento puedan quedarse en casa, tal vez, pero que la pareja esté de acuerdo. Escuchen, varones, si tú metes a una persona a tu casa a dormir y tu esposa no está de acuerdo, normalmente es que algo está mal. Porque Dios les ha dado a ella una sensibilidad muy especial que los hombres no tienen. Y ellas disciernen que algo anda mal con esa persona. Y hay veces que la atinan, hay veces que ni siquiera te saben decir cómo, pero algo sienten que está mal. Entonces ten cuidado con cómo están entrando personas a casa. Debemos de ser sensibles y escuchar consejo. Entonces aquí te habla de una casa también. ¿Cuántos saben que este lugar es la casa de Dios? Entonces tú y yo debemos de ser gente hospitalaria. Digan conmigo, hospitalarios. Que cuando venga alguien nuevo a nuestra casa, a nuestro lugar de adoración, tú puedas sentirlo, hacerlo sentir bienvenido. Porque de esa manera él va a tener, de entrada, va a poder llevarse una impresión agradable de lo que está viendo. Pero segundo, va a haber menos estorbos en su mente para poder recibir palabra de Dios. Mucha gente simplemente porque le hicieron un feo desde la puerta, tal vez no iba vestido de acuerdo a sus parámetros, iba a lo mejor con alguna ropa diferente, entonces ya la persona se siente incómoda porque ve que le están mirando. Un miércoles yo recuerdo que entró una persona tatuada con unos aretes, argollas y vestido de negro, y todos en automático voltearon, y yo me apené por mí mismo y me apené por ustedes también, los que estaban ese día, y dije, no es así. No es así, porque él necesita de Dios, él necesitaba de Dios desesperadamente. Ese joven lo evangelicé y le dije, tienes que ir a la iglesia, vente, vas a recibir palabra de Dios. Y me sorprendió verlo llegar y pasó adelante, pero comenzaron a verlo feo. Y yo me dolía en mi corazón y dije, no, tenemos que avanzar como iglesia en ser hospitalarios. Que tenemos que, las personas que vengan se sientan bienvenidos. Y si tú vienes por primera vez a Nuevo Horizonte, sé bienvenido. Hay algunas personas que todavía estamos en el proceso de aprender a ser hospitalarios. Nos cuesta entender que hay personas diferentes. Nos cuesta entender que hay jóvenes diferentes. Unos les gusta la greña larga, otros los pelos parados, otros no nos cuesta entender. Unos se visten con pantalón de campana, bien setentero, ¿verdad? Pero los otros se visten diferente, punto. Nos cuesta entender. Pero necesitamos aprender a ser hospitalarios, vivir sabiamente y ser justos. Tenemos que llevar una vida de devoción y disciplina. Sabiduría es, de manera terrenal, aterrizándolo a algo práctico, sabiduría es tomar las mejores decisiones cada vez que se presente un reto. Eso es sabiduría. Dormir o pararme a trabajar. Pararme a trabajar. Agarrarme de la greña con mi esposo o callarme orgullo y decir tomar las mejores decisiones cada vez que se presenta un reto. Eso es sabiduría. Hacer la tarea o ver Bob Esponja. Pues nada. ¿Cómo son las novelas de ahorita? Prometí ponerme al corriente y no me pongo al corriente. Como la domadora, la intrusa, sabrá Dios qué tal. Entonces, ver la novela o leer la Biblia, ¿no? Entonces, decisiones que cada día tenemos de tomar, y tenemos que tener sabiduría, tomar buenas decisiones.
a nuestra vida está llena de pequeñas acciones que definen nuestro destino. Nuestra vida está llena de pequeñas acciones que cada día tomamos que definen nuestro rumbo. Y en un momento tú te decidiste trazar un rumbo y dijiste: Dios, voy hacia ti. Pero tus pequeñas acciones del día te están llevando por un camino diferente. Entonces dice la Biblia: hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Entonces tengamos cuidado ahí. Dice aquí entonces, ya me moví. Dice: debe de tener entonces sabiduría y ser justo con sus hijos, no tener preferencias en la iglesia, atender a amar a todos, amar a Dios, amar a todos. Tiene que llevar una vida de devoción y disciplina, dos cosas que van de la mano, devoción y disciplina. Hay ministros de Dios que tienen mucha devoción, pasan adelante, gritan, alaban a Dios, motivan, son excelentes motivadores, pero tienen una vida poco disciplinada. Y tenemos que tener disciplina. Tenemos que ponernos metas, cumplir las metas, trazar un plan y cumplir un plan. Ahora, eso puede sonar poco espiritual, pero yo te digo algo: la Biblia tiene un programa de principio a fin. La Biblia tiene un plan bien trazado, que Dios no se sale ni un ápice de él. El Señor creó el mundo con tanto detalle, dice, le puso leyes que no pueden ser quebrantadas. La ley es una expresión del amor a Dios. La ley, los programas que son hechos tienen un espíritu detrás de él, un espíritu de orden, de amor, porque Dios es un Dios de orden. Entonces adoramos, exaltamos, pero también tenemos disciplina y devoción. Una iglesia disciplinada tiene que ser también una iglesia con devoción, pero también una iglesia con devoción tiene que ser una iglesia con disciplina. Así que entonces ora, pero también rinde cuentas, por favor. Dice aquí la palabra de Dios: entonces debe tener una firme creencia en el mensaje fiel que se le enseñó. Entonces podrá animar a otros con la sana enseñanza y demostrar a los que se oponen que están equivocados. Una creencia firme, avanzar en la doctrina. Hace algunas semanas me preocupé porque hablando con algunos jóvenes, en específico los jóvenes que están ministrando la alabanza, le estaba haciendo un test doctrinal y veía que había algunas áreas que había que llenar en su intelecto, en su mente, sabiduría de la doctrina. Entonces nos propusimos estudiar más doctrina. Si yo te preguntara a ti, ¿qué es lo que crees? Y si me lo pudieras explicar de una manera ordenada, con un sustento bíblico, ¿cuáles son las doctrinas que definen a un cristiano? Porque si alguien habla en lenguas o no habla en lenguas, no te define ser cristiano. Si hasta los, bueno, ya no digo nombres, pero bueno, hay algunas sectas que hablan en lenguas. Entonces eso no define un cristiano. Hay doctrinas claves que definen la fe cristiana, y eso es lo que tú y yo tenemos que estar enterados, versados y cimentados. Un ministro de Dios no puede darse el lujo de ignorar doctrina. Ahora, yo quiero hablar contigo esto. Todos que estamos aquí debemos de ejercitarnos en el ministerio. Y si tú dices, hermano, es que yo no soy pastor, nadie está diciendo que tengas que ser pastor, pero sí Dios te está diciendo que tienes que ser un ministro. Tienes que tomar en serio que tú eres un sacerdote. Dice la palabra de Dios: nos has hecho un pueblo de reyes y y un sacerdote es un ministro, es alguien que sirve a Dios, adora a Dios, pero también intercede por el pueblo, sirve al pueblo. Tenemos que ser sacerdotes. Y alguien decía sacerdote, son los que se paraban en el templo y tenían un incenciario. No, no es cierto. Sacerdote había gente de todo tipo. Dentro de la tribu de Leví había gente que cargaba el tabernáculo, había gente que se encargaba de limpiar, había sacerdotes que se encargaban de ministrar a Dios por turnos. A mí me está hablando de organización de principio a fin. Y si somos sacerdotes, también entendemos que tenemos derecho de entrar en la presencia de Dios. Ahora, cada uno de nosotros dice: acércate al lugar santísimo por el camino que Jesús abrió a través de su carne. Tu responsabilidad mayor como ministro es entrar continuamente a la presencia del Padre Celestial a través del camino de Jesús, para adorarle, conocerlo a Él, escucharlo a Él. El ministerio se define a través de un hombre y una mujer que ha decidido seguir a Dios y servir a Dios. Defino las dos cosas: seguir a Dios y
Una vez más, seguir a Dios y ser cristiano entonces es seguir a Dios y servir a Dios. De eso se trata. Si nos pueden ayudar en la música, Jonathan, ayúdanos con el teclado ahí, por favor. Y quiero decirte, la epístola de Tito es muy, muy rica, muy extensa y te puede hablar muchas cosas importantísimas, pero el reto es poder aterrizarlas en nuestra vida diaria, y la palabra se convierte en una palabra viva cuando piensas en maneras creativas, prácticas de aterrizar lo que acabas de escuchar. Escuchando todo esto, puedes preguntarte cuál es mi lugar dentro de la iglesia de Cristo. Puedes preguntarte cuál es mi lugar, qué puedo mejorar dentro de la familia, cuáles son las cosas que hay que quitar, hay que poner. Puedes preguntarle, hay actitudes en mi vida que tengo que trabajar con el Espíritu Santo para moldearlas. Tengo un carácter, pero ese carácter puede ser moldeado para los propósitos de Dios. Puedes preguntarte cuál es el llamado de Dios para mis hijos y poderlos enseñar en ese llamado. Puedes preguntarte también, ¿hay alguna manera en que pueda demostrarle a mi esposa que la amo? Una manera práctica en la casa. Tal vez me ha faltado comprensión, respeto, todo tipo de cosas que tenemos que lograr. Y con la ayuda de Dios debemos de hacerlo. Amén. En cierta ocasión, una mujer llamada Susana Wesley tenía 18 hijos. Y esta mujer era increíblemente, amaba a Dios y oraba por sus hijos. Y cuando diariamente por ellos oraba, ponía manos sobre ellos y decía y clamaba con lágrimas, y ellos escuchaban: Señor, toma la vida de mis hijos, toma su corazón, que no se aparten de ti, que te amen como yo te amo. Y al tiempo, uno de los grandes avivamientos que ha arrasado a nivel mundial vino por uno de los hijos de Susana Wesley, Carlos Wesley, nombre de Dios. John Wesley, otro hermano también de ellos. Varios de ellos llegaron a ser senadores de Estados Unidos, llegaron a ser gobernadores, llegaron a ser presidentes. ¿Por qué? Porque presidentes de municipios, de partes de Estados Unidos, gente cristiana, gente temerosa de Dios, pero gente de bien para la sociedad. Entonces, sabes que la intercesión de los padres es poderosísima. La intercesión del padre que ora, la mujer que ora, Dios escucha nuestro clamor. Y en esta hora tú puedes decidir hacer esto y más, pero tienes que tomar rumbo claro. Yo decía, para poder llegar a un destino, primero tienes que saber a dónde vas. Segundo, entonces, tomar decisiones cada día para no desviarte de ese destino. ¿Cuál es tu destino? ¿Cuál es tu llamado? Estamos viendo en la Biblia que está Dios trazándonos un destino. Tenemos que caminar hacia Él.